Bueno, voy a corregir ahora el ejercicio 4 de las hojas y dice, tenemos dos espiras colocadas a ambos lados de un hilo vertical indefinido por el que circula una corriente de intensidad I, como tenemos. Una de las espiras se mueve con velocidad paralela al hilo y la otra perpendicular a este. Es decir, la que se mueve paralela al hilo es la de la derecha y la que se mueve perpendicular al hilo es la de la izquierda. Como se muestra en la figura, indica de forma razonada si se inducirá corriente eléctrica en alguna de ellas. Y si se induce, vamos a indicar también el sentido, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos aquí, en este caso, tenemos un conductor rectilíneo. Entonces sabemos que genera un campo. Ese campo que genera el hilo para repasar es igual a mu sub 0 por la intensidad que circula por él partido de 2pi por r. Por lo tanto, sabemos que cuanto mayor sea la distancia al hilo, menor será el campo porque son inversamente proporcionales. Entonces, sabemos, según la regla de la mano derecha, que aquí será entrante. Entonces, el campo será algo así. ¿Vale? Lo voy a dibujar, aunque tardemos un poco. Es decir, aquí es bastante... Las líneas de campo están bastante juntas, pero a medida que nos alejamos van a estar más alejadas debido a que el valor del campo es menor, ¿no? Entonces sería como algo así, y en el lado de la izquierda pues lo mismo, solo que en vez de ser entrante es saliente, es decir, que será algo así. ¿Vale? Aunque tardemos un poquito más, pues va a ocurrir así. Y así, pues bueno, repasamos también un poco las líneas de campo que genera un conductor y lo tenemos pues bastante claro. Y ya acabando, pues aquí serían algo así, ¿no? Vale, entonces empezamos con el hilo, con la espira de la derecha, ¿vale? Nos centramos en la de la derecha. Voy a coger otro color. Y tenemos que como se mueve verticalmente, nosotros lo que ocurre es que se está moviendo hacia arriba, ¿vale? Entonces, nosotros para que haya corriente eléctrica, según la ley de Faraday-Henry, ocurre que esa fuerza electromotriz que se genera, que es la que genera la corriente eléctrica, depende de cómo va la variación temporal del flujo. Es decir, realmente, si os lo pongo, sería en módulo, sería el valor absoluto de la variación de flujo con respecto al tiempo, ¿no? Entonces tendríamos esta expresión. ¿Qué ocurre? Que pues sí que habrá una diferencia de tensión, pero vamos a ver qué ocurre con la variación de flujo. Recordemos que el flujo es el campo por la superficie, el producto escalar, que será el módulo del campo por el módulo de la superficie, por el coseno del ángulo que forman. ¿Qué ocurre? Cuando se está moviendo totalmente de forma paralela al hilo, a la intensidad, lo que está ocurriendo es que B no cambia. El valor de B no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque siempre estamos a la misma distancia del hilo y por lo tanto las líneas de campo, según lo vemos aquí gráficamente, que están entrando en la espira son siempre las mismas. Por lo tanto no va a observar un cambio en el valor del campo ni en el de la superficie, porque claro, estamos considerando que la espira no cambia su superficie, siempre la misma espira cuadrada que estamos viendo ahí. Y el ángulo tampoco, porque la superficie es totalmente perpendicular, el vector superficie es perpendicular al campo, es perpendicular al plano de la espira, por lo tanto aquí coincidiría que sería coincidente con el plano, tienen la misma dirección, son paralelos, por lo tanto tampoco cambiaría en ningún momento, entonces la variación de flujo en este caso consideramos que es 0 Weber, si es Weber o Teslas metro cuadrado. Entonces, en este caso, en el caso primero, en el caso de la derecha, no hay variación de flujo, según hemos indicado, y por lo tanto no se induce corriente. ¿Vale? Repetimos el porqué. No se induce corriente porque no hay variación de flujo con el tiempo, porque como la distancia entre la espira y el hilo es siempre la misma, no varía esa distancia, ocurre que las líneas de campo que están entrando y saliendo, que realmente es lo que significa el sentido que tiene el flujo magnético, es siempre el mismo, por lo tanto, no hay variación. Vamos a ver qué ocurre en el de la izquierda. En el caso de la izquierda, yendo a las fórmulas que ya he colocado, ya no las vuelvo a escribir, nos ocurre en el caso de la izquierda que se está moviendo de forma perpendicular.
La superficie es constante porque tenemos la misma espira cuadrada, el ángulo es el mismo todo momento porque si estamos viendo ocurre lo mismo, el vector superficie que es paralelo al plano, es perpendicular al plano de la espira y paralelo entonces al vector campo es siempre el mismo, es un ángulo de 0 grados y por lo tanto el flujo va a ser siempre máximo. En este caso sí que hay variación del campo magnético. Está ocurriendo que al ir hacia la izquierda nos estamos alejando del hilo y por lo tanto el flujo cada vez va a ser menor porque hay una menor cantidad de líneas de campo entrando en la espira y por lo tanto el flujo varía. Por lo tanto, en este caso sí hay variación de flujo y por lo tanto sí se induce corriente. Ahora bien, ¿cuál va a ser el sentido de la corriente? Vale, estamos viendo que la espira va hacia la izquierda, cada vez hay menos líneas de campo y nosotros, según la ley de Lenz, cuando hay una variación de flujo, el campo que induce la corriente eléctrica, el campo inducido que a la vez que es inducido por la corriente de la espira inducida, tiene que contrarrestar ese cambio. Es decir, que si estamos variando la variación de flujo, disminuyéndolo, como es lo que ocurre en este caso, porque cada vez van en términos de líneas de campo, el campo que genere la espira debe tener la misma dirección y sentido, porque como está disminuyendo el campo, va a tener que generar un campo en la misma dirección y sentido para que no se note tanto ese efecto. Por lo tanto, este va a ser el campo que va a tener que generar la espira. Para que sea este el campo que genere la espira, la intensidad tiene que ser en sentido horario, según la regla de la mano derecha del conductor de la intensidad que pasa por una corriente. Entonces, si tenemos este caso, lo he puesto al revés. Tiene que ser en sentido antihorario, ¿vale? Porque según la regla de la mano derecha, si nosotros lo ponemos hacia arriba, el pulgar, en este caso saliente en el centro de la espira, aquí pues ocurriría lo mismo, aquí lo mismo y aquí lo mismo. Por lo tanto, tiene sentido antihorario para contrarrestar ese cambio de flujo. Esa variación de flujo es menor, está disminuyendo la cantidad de flujo, por lo tanto lo que va a tener que hacer es generarse un campo magnético que contrarresta esa variación a la baja, creándolo en la misma dirección y en el mismo sentido, y por lo tanto para que eso ocurra el sentido tiene que ser antihorario. De esa manera obtenemos un campo en el centro de la espira saliente hacia nosotros.